Esta segunda parte se inicia entonces cuando ya hemos modelado la media. Entonces ahora el objetivo es recapitular un poco sobre lo que se ha hecho, formalizarlo e iniciar con la parte de la modelación de la covarianza, correlación o semivarianza que ya las vamos a definir a continuación. Esta presentación es eminentemente teórica para que nos pongamos de acuerdo entonces en lo que es la notación, en algunas propiedades, para que entendamos bien cuáles son las funciones que vamos a modelar y en qué parte utilizamos la media y en qué parte entonces ya la vamos a suponer constante. Las variables regionalizadas es un término que se utiliza mucho, sobre todo en contextos no estadísticos. Nosotros en general decimos proceso estocástico, decimos campo aleatorio, decimos variable indexada. Sin embargo, es importante que tengamos presente este término porque sobre todo en libros de ingeniería o libros un poco menos teóricos, sí es un término bastante utilizado, variable regionalizada, que es la variable, estamos pensando en z y se regionaliza cuando le asociamos una ubicación espacial. Entonces ahora ya la variable por sí sola no existe, sino que existe la variable en la ubicación z. Eso es lo que nosotros queremos modelar. Queremos modelar entonces cómo varía espacialmente z. Estos términos son similares, podríamos decir que son sinónimos. Sin embargo, hay una ligera diferencia que se ha ido como acuñando y es entre campo aleatorio y proceso estocástico. Entonces, si nosotros vemos la notación, por ejemplo, acá ZDS, vemos que es la notación como la utilizamos para cualquier función en cálculo, como si fuera f de x, ¿no? Por eso es función aleatoria. Ahora, este que sería el argumento, hablando en términos matemáticos, este que sería el argumento de toda la función, puede ser en una o en más dimensiones. Si estuviéramos pensando en z de t, donde t es el tiempo, entonces sería en una sola dimensión. Si la pensamos como en dos o más dimensiones, como es el caso espacial, por lo menos dos, como lo estamos trabajando actualmente, entonces ya lo vamos a llamar campo aleatorio. Entonces el campo aleatorio se diferencia del proceso estocástico en el sentido en que este elemento que indexa la variable z no está en una, sino en dos o más dimensiones. Ahora, cuando estamos hablando de este tipo de procesos, que son procesos mucho más elaborados que los que de pronto se han modelado en la estadística clásica, recordemos que este conjunto de variables representan solamente un dato multidimensional. Entonces, cuando hablamos de distribución de probabilidad, estamos hablando de la distribución, pero la distribución conjunta. Entonces, no estamos hablando de la distribución de la temperatura en un lugar y la distribución de la temperatura en otro lugar por separado, sino que estamos hablando de cómo se comportan simultáneamente las temperaturas en diferentes lugares. Entonces, estos son distribuciones multivariadas, aunque por ejemplo, en el ejercicio que ustedes envían hoy para el parcial, estamos haciendo de manera eminentemente descriptiva y exploratoria algunas pruebas de normalidad y algunos gráficos de normalidad. Noten que esos gráficos de normalidad consideran la variable como si fuera una variable de las otras independientes entre sí. Entonces, estos gráficos a uno le dan una idea de lo que puede pasar en cada lugar, pero no de lo que puede pasar conjuntamente en todos los lugares porque no tenemos una función que sea función de todas estas simultáneamente. Entonces, cuando hacemos el análisis de normalidad, como ustedes lo acaban de desarrollar en el ejercicio que es para hoy, decimos que hicimos un análisis de normalidad en una variable o un análisis de normalidad univariado. Tendríamos que hacer pruebas distintas para llevar a cabo un análisis de normalidad multivariado. Cuando hagamos la siguiente sesión, en la siguiente presentación que les envíe, les daré un ejemplo en el que se pueda diferenciar el caso univariado del caso multivariado. De todas maneras, tanto teóricamente como conceptualmente, es bien difícil que se pueda tener
esa distribución de probabilidad, que sería básicamente una función en muchas variables. En este caso, una función en k variables. Bien. Cada una de ellas es una variable aleatoria, la variable aleatoria z en el lugar S1. Es una variable aleatoria porque aunque yo la mida en un momento y me dé, por ejemplo, la temperatura en un lugar específico me dé 15 grados, es posible que si yo la mido varias veces, si tuviera la posibilidad de medirla muchas veces en el mismo momento o con varios aparatos en el mismo momento, probablemente no me dé siempre igual a 15, de pronto me da algún error de medición, 15.1, 15.2, 15.3. Siempre entonces yo no puedo garantizar que la variable tome un valor específico, solamente tengo una realización de la variable en ese lugar. Esa es una variable aleatoria. Si hacemos una colección de variables aleatorias, entonces diremos que es un vector aleatorio. Aquí estamos haciendo una notación para la probabilidad conjunta. Y la probabilidad conjunta entonces en esta parte izquierda se refiere a una función en varias variables. Pero como estamos hablando de la distribución de probabilidad, no es una función cualquiera. Es una función que me da la probabilidad de que ocurran todos estos eventos simultáneamente. Por ejemplo, si el caso es la temperatura, entonces yo puedo preguntarme cuál es la probabilidad de que la temperatura sea menor que 10 grados en determinado lugar en Suba, al mismo tiempo que la temperatura sea menor que 7 grados en algún lugar en el centro de la ciudad y así sucesivamente, y que la temperatura sea menor que determinado valor, 5 grados, 8 grados, en, por ejemplo, Usme, ¿sí? Entonces, a esto es a lo que se refiere la distribución de probabilidad conjunta. Diferente a cuando yo hago, no, ¿cuál es la probabilidad de que la temperatura sea menor en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional? Entonces ahí estoy hablando de una sola probabilidad, que sería esta. Pero si yo quiero preguntarme por la probabilidad de que ocurran varias cosas al mismo tiempo, estoy hablando de una función de probabilidad conjunta. Recordemos que acá estamos pensando que hay un número finito de variables, porque solamente tenemos acceso a medir en un número finito de lugares en el espacio. Eso no significa que esos sean todos los lugares existentes. Lo que significa es que yo solamente tengo un subconjunto de los infinitos puntos donde yo podría medir la temperatura. Bien, lo que ustedes ya acaban de hacer cuando estuvieron explorando los gráficos de correlación y cuando ustedes estuvieron determinando si había o no había media constante, entonces fue validar si esto yo lo podía suponer para mi variable o no, que la variable para cada uno de ustedes de estudio es completamente diferente. Entonces, como esto es un supuesto que vamos a necesitar para continuar con el modelamiento, es lo primero que tenemos que hacer. Nosotros hacemos una descripción de la variable general y pasamos a mirar la media. Entonces, a ver si la media depende o no depende del lugar. Entonces, aquí este término, para de pronto los que no recuerdan, se lee esperanza matemática. Entonces, acá solamente estamos haciendo una notación, ¿no? La esperanza matemática de la variable z de s es igual a la media en el lugar s. Entonces, simplemente diremos que la temperatura en el lugar S puede o no depender del lugar S. Entonces yo tengo que analizar si depende o no. Si yo veo que no depende, entonces diré que la temperatura es en promedio 10. Pero si yo veo que depende, entonces diré que la media de la temperatura, por ejemplo, en la zona norte de la ciudad es diferente a la media de la temperatura en el centro de la ciudad y es diferente a su vez a la media de la temperatura en el sur de la ciudad, que eso es lo que ustedes analizaron cuando encontraron que la media no era constante y que había tendencia en algunas de las direcciones y encontraron que los coeficientes de correlación lineal eran altos. Entonces, ¿qué fue lo que ustedes encontraron? Que la media efectivamente dependía del lugar de ubicación, que no se podía suponer la media constante. Estadísticamente, el término más usado es media o esperanza. En otros contextos,
fuera de la estadística se le dice, cuando se presenta alguna de las tendencias, también se le dice deriva, cuando ustedes ven que la correlación es, por ejemplo, 0,70 y hay una tendencia lineal o algo así, también se utiliza el término deriva, sobre todo en textos españoles. Lo mismo podemos hablar de la varianza, así como la media puede depender del lugar, la varianza también podría depender del lugar. Entonces, si nosotros vamos a modelar un proceso espacial, tenemos que estar validando todo esto. ¿Cuáles de los parámetros que uno normalmente ve de las variables que modela dependen de la ubicación espacial? Entonces, así vamos a hablar de la media, de la varianza, de la covarianza, de la correlación y de otro nuevo término que ya a continuación vamos a definir. Por lo tanto, podríamos decir lo mismo, si la varianza depende del lugar o no. Entonces vamos a mirar si la varianza cambia a medida que nos movemos en la posición S. Y esto es lo que vamos a analizar de aquí en adelante. Entonces diremos que la media es el primer momento. Y este primer momento es más o menos como cuando decíamos que las ecuaciones de primer grado, porque solamente están elevadas a la 1, la media, la esperanza de Z. Entonces, de aquí en adelante, cuando hablemos de varianza, covarianza, correlación y semivarianza, que vamos a definirlo a continuación, estamos hablando del segundo momento, porque esto está elevado a la 2. Esta definición de varianza la conocemos todos, que es la esperanza de la variable menos la media elevada al cuadrado. Solamente que ahora tenemos que adicionarle siempre el índice, ¿no? La variable espacial menos la media espacial en el lugar S al cuadrado. Entonces, esto es la varianza y vamos a analizar si depende o no depende de la ubicación espacial. Pero como no queremos solamente analizar la variable en un punto específico, sino queremos analizarla en toda la zona, entonces de manera más general tenemos que analizar la covarianza, que es cómo es que van a variar las variables cuando yo empiezo a cruzarlas de 2 en 2, diciendo, por ejemplo, la temperatura en un lugar, cómo se relaciona con la temperatura en otro lugar. Y entonces acá, como concepto, sí puede ser lo mismo que cuando estamos haciendo covarianzas allá para analizar los modelos de regresión. Pero ojo que sí hay una diferencia grande y es que en los modelos de regresión yo analizaba la covarianza, por ejemplo, entre la variable de interés y las coordenadas geográficas. Entonces yo tenía ya diferentes variables. La variable de interés, que era, por ejemplo, el pH del suelo, con la coordenada horizontal y la coordenada vertical. Aquí no. Aquí solamente estoy analizando la variable de interés, cómo se correlaciona con ella misma en otro lugar, porque recuerden que la covarianza es el paso que nos lleva a la correlación. Entonces, este Z va a ser este mismo Z. Entonces, si es temperatura en el lugar SI, aquí será temperatura en el lugar SJ. Y fíjense que aquí la media da la opción de que la media puede ser distinta en cada lugar. Si ya nosotros hemos modelado y ya tenemos unos datos que son, por ejemplo, los residuales y tienen media constante, o si bien la variable originalmente tenía media constante, acá podemos simplemente quitarle el SI y el SJ, porque ya entonces queda mu no dependiendo del lugar espacial. Esto es algo que ¿no? La covarianza en dos lugares distintos efectivamente tiene algún patrón, ¿no? Si no encontramos, si encontramos que nosotros podemos empezar a jugar de 2 en 2 y que siempre nos da, por ejemplo, lo mismo, entonces no encontraremos ningún efecto de la distancia, la separación espacial y sobre la covarianza. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que empezar a analizar ahora. Recuerden que la varianza en un lugar es igual a la covarianza en ese lugar con ese mismo lugar, que es lo mismo que cuando decíamos que la varianza entre la variable x y la variable x es igual a la covarianza entre la variable x y la variable x. Entonces, la covarianza es más general que la varianza y la varianza es un caso particular de la covarianza. Esto también lo estuvimos repasando en clase, la correlación entre dos variables aleatorias. Fíjense que ustedes acaban de analizar bastantes coeficientes de correlación, ustedes construyeron matrices de correlación con el fin de hacer los modelos de regresión. Acá nosotros necesitamos hacer las matrices de correlación, pero fíjense que tiene varios aspectos distintos. En el ejercicio final del
del mapita simulado, el supuesto que teníamos en Excel, donde empezábamos a irnos horizontalmente, verticalmente o en algún otro ángulo a establecer esas parejas y a calcular coeficientes de correlación, ustedes ya pueden ver cuál es la diferencia tan grande que hay entre calcular coeficientes de correlación entre variables independientes y coeficientes de correlación entre estas dos variables que son ella misma en lugares diferentes. Entonces, como les decía en la presentación pasada, si no queremos olvidar esa diferencia que conceptualmente es tan grande, podemos siempre decir autocovarianza o autocorrelación. Podría ocurrir que la varianza en un lugar y la varianza en otro lugar fueran diferentes. Fíjense que acá estamos dividiendo la covarianza entre las desviaciones estándar, como siempre ocurre, ¿no? Pero lo que suele ocurrir es que suponemos que la varianza es constante en toda la zona y entonces esto va a quedar sigma cuadrado de S. Ahora, eso de suponer que la varianza es constante es una cosa que tenemos que verificar. Por ejemplo, cuando hacemos los cuadritos o cuando hacemos la varianza por zonas o cuando hacemos la varianza por filas o por columnas, como fue el ejercicio en Excel, eso se tiene que verificar que puede ser aproximadamente constante porque es un supuesto bastante fuerte. Si no fuera la varianza constante, tendremos que hacer algo al respecto porque los modelos, cuando la varianza no es constante, suelen ser obviamente mucho más complejos. Sin embargo, inicialmente vamos a considerar que la varianza es constante, pero nunca olviden que desde las primeras gráficas que hacemos nosotros para validar media constante y para validar si hay tendencia y eso, también tenemos que estar analizando la varianza para saber si es válido que yo suponga que la desviación estándar o la varianza en un lugar es igual a la desviación estándar o la varianza en otro lugar. Esta función es de pronto nueva para algunos de nosotros. Si alguien ha visto alguna introducción a series de tiempo, es posible que la conozca, que es el semivariograma. Entonces quiero que miremos por partes. Antes de mirar toda esta fórmula, quiero que miremos solamente la parte interna de este paréntesis redondo. Z de SI menos Z de SJ. Esta es una nueva variable que nosotros estamos construyendo. Entonces, en la presentación anterior, si ustedes, en la diapositiva anterior, si ustedes miran, estamos considerando directamente la variable de interés, Z de SI. Pero resulta que en esto que nosotros vamos a llamar semivarianza, no se analiza directamente la variable, sino que se construye una nueva variable. Entonces lo que se va a hacer es restar el valor de la variable en dos ubicaciones diferentes. Cuando se resta el valor de la variable en dos ubicaciones diferentes, obtenemos una variable que se suele llamar la variable incrementos. Entonces esta es una nueva variable, ustedes la podrían llamar la variable nueva U, que es también una variable que nos va a permitir analizar la variación espacial, porque yo puedo ver cómo es que cambia la temperatura en un lugar con respecto a la temperatura en otro lugar. Entonces, si yo hago el cálculo para un par de realizaciones, por ejemplo, de esta variable, entonces digo, bueno, cuando yo medí la temperatura en Suba, obtuve el resultado de 17 grados y cuando a la misma hora medí la temperatura en Usme, obtuve el resultado de 10 grados. Entonces, cuando yo haga la realización de la variable incrementos, sería 17 menos 10, entonces serían 7 grados. Entonces, ¿cómo cambia de un lugar a otro la variable? Me permite perfectamente saber cómo está variando espacialmente. Por lo tanto, aunque sí es una construcción hecha por nosotros, digamos, es como si uno creara una nueva variable, permite ver lo que originalmente nosotros queríamos ver, que es cómo varía. Por lo tanto, si este valor de estas restas es alto, pues es porque las variables en esos dos lugares son muy distintas entre sí. Pero si esto es cercano a cero es porque los dos valores son bastante cercanos entre sí. Entonces, por favor dejen el un medio para lo último, no lo miremos por ahora porque realmente es solamente una constante que convenientemente se le asigna. Miren esta parte, la varianza de Z de SI menos Z de SJ. Es la esperanza de una variable al cuadrado, pero esta variable
si hemos corregido la tendencia y si la variable tiene media constante, la media de esta variable incrementos será 0. Podemos suponer que es 0. Por lo tanto, sería la esperanza de la variable menos la media de la variable. Quiere decir que este pedazo es considerado tal cual la varianza de la variable incrementos. Así que podemos ya definir que lo que se suele llamar el semivariograma va a ser un gráfico que modela la varianza de la variable incrementos. Y la variable incremento ya sabemos que es la resta entre la variable en un lugar y la variable en otro lugar. Este medio es una constante que sale de algunas deducciones matemáticas que ya veremos más adelante. Por lo pronto, pues no cambia para nada nuestro concepto, solamente una aclaración, y es que si no estuviera un medio, sino que fuera solamente esperanza de z de SI menos z de SJ, se llamaría variograma. Por lo tanto, cuando no lo escribimos gamma igual a un medio, sino lo escribimos 2 gamma, si este lo pasamos aquí a multiplicar, entonces diremos que es el variograma. Esa es una costumbre en matemáticas que decimos semisuma a la mitad de la suma. Entonces, semiproducto a la mitad del producto. Entonces, el semiproducto entre 5 y 4 es 10, porque 5 por 4 es 20, dividido entre 2 es 10. Así que no nos confunda este término. Conceptualmente no tiene nada nuevo con respecto a la estadística espacial o al modelamiento de la variabilidad espacial. Solamente es por la constante que lleva ahí en algunas derivaciones que ya veremos de dónde sale. Entonces, uno podría, según hemos visto hasta el momento, modelar cómo varía la variable espacialmente con la covarianza, con la correlación o con la semivarianza. No, digamos, teóricamente, si todo se comportara siempre bien y si lo supiéramos todo acerca del fenómeno de interés, pues daría lo mismo. Pero realmente nosotros desconocemos bastantes cosas del fenómeno de interés, tenemos que estimar la media en cada uno de los puntos. Entonces eso hace que utilizar, por ejemplo, la covarianza sea un poco más propicio a cometer errores, porque tenemos que estimar la media en cada lugar e incluirla en el cálculo del siguiente procedimiento que vamos a hacer, que es calcular, en este caso sería la covarianza, para dibujar el correlograma. Y por supuesto, como la correlación es la covarianza dividida entre las varianzas, pues la correlación adolece del mismo problema que la covarianza. En esa medida, lo más aconsejable es modelar el semivariograma o la semivarianza, que no tiene la media incluida explícitamente y que lo que nos exige simplemente es vuelva a su proceso de media constante si no lo es, para que acá podamos suponer que la media de esta diferencia es 0, ¿cierto? Porque si la media de esta variable es igual a la media de esta variable, pues la media de la resta será 0. Y entonces podemos simplemente modelar la varianza de la variable incrementos. Entonces, conceptualmente, este es el modo más sencillo de modelar la varianza espacial de una variable, con el semivariograma, con el variograma, que provienen de que vamos a graficar la semivarianza. Entonces vamos a decirle a la para cada caso de SI y SJ ya haremos la semivarianza, y cuando empecemos a dibujarlo para diferentes longitudes, así igual que como construimos el correlograma en ese ejemplo en Excel, entonces al gráfico lo llamaremos el semivariograma. Por eso es que en general lo que más se conoce es el semivariograma, y si nosotros usamos cualquier software, prácticamente lo que está disponible por defecto es el semivariograma, aunque pues pasar de aquí a los otros pues se puede fácilmente, pero este es el que nos presenta la información de una manera más fácil de analizar. Por lo tanto, el consejo es modelemos directamente el semivariograma. Entonces diremos, pero ¿y la covarianza y la correlación entonces quedan sin modelar? No, resulta que bajo
ciertas condiciones que se cumplen en la mayoría de los casos, es equivalente modelar el semivariograma a modelar el covariograma o el correlograma. Así que, como en la mayoría de los casos es equivalente, entonces diremos que vamos a casarnos con el semivariograma. Sin embargo, no es que sea algo obligatorio. Por supuesto, si alguien quiere modelar la covarianza, no, está perfecto. No hay ningún inconveniente. Los modelos van a ser equivalentes y si tenemos el modelo con determinada forma para modelar la covarianza, entonces ese modelo va a tener una forma equivalente para modelar la semivarianza. Ahora entonces un poco del término de estacionariedad. El término de estacionariedad se utiliza en dos sentidos básicamente en el trabajo que vamos a hacer en el curso. Estamos pensando en si es estacionario en media y si es estacionario en varianza. Estacionario va a significar que no cambia, que es constante. Entonces, si decimos que es estacionario en media, vamos a decir que a donde nos movamos, la media es constante. Si es estacionario en varianza, diremos lo mismo, pero con respecto a la varianza. Entonces, si es estacionario, la varianza es constante en cualquier lugar, en cualquier región, o en cualquier subregión de nuestra región grande que estamos modelando. Por eso entonces algunos autores también utilizan el término de homogéneo, ¿no? O sea que el comportamiento por zonitas, si nosotros tenemos una zona grande y la empezamos a dividir por zonas pequeñas, el comportamiento en cada zona pequeña es similar al comportamiento en toda la zona grande. Y eso es lo que nos permite entonces modelar por pedacitos y después unirlo todo en un gran modelo. Si eso no se cumple, entonces tendremos que hacer varias modificaciones que finalmente nos van a llevar a modificar los datos desde el comienzo para lograr estos supuestos. Entonces lo que ustedes ya hicieron hasta el momento fue verificar si el proceso era estacionario en media o no, y si no era estacionario, aplicaron un procedimiento que llevara por lo menos a los datos que ustedes van a manipular, a permitir el supuesto de estacionariedad en media. Entonces lo mismo debemos hacer con respecto a la estacionariedad en varianza. Hay tres tipos de estacionariedad. Estos tres tipos de estacionariedad todos tienen una diferencia muy grande y básicamente solo hay uno que no es como tan fácil llevar a cabo su validación y llevar a cabo su modelamiento, que es el de estacionariedad fuerte. El de estacionariedad fuerte se refiere a esas distribuciones de probabilidad de las que hablamos al comienzo. Entonces permítanme devolverme. Tenemos la definición de estacionariedad fuerte. Entonces, lo que trata de la estacionariedad fuerte es decir, bueno, las distribuciones de probabilidad, usted se ubica en determinados lugares. Por ejemplo, supongamos que nos ubicamos en 20 puntos. Y usted calcula ahí, con esos 20 puntos, una probabilidad. Ahora usted de esos 20 puntos muévase 10 metros a la derecha. Por ejemplo, hace un movimiento equivalente en todos los puntos. Y cuando usted calcula la probabilidad del mismo evento en esas nuevas ubicaciones, la probabilidad le da exactamente igual. Entonces, ahí usted ¿qué necesitaría para poder validar ese supuesto? Necesitaría conocer las funciones multivariadas en los puntos y además que estas funciones fueran iguales. Entonces, es un supuesto bastante complicado para nosotros verificarlo. Puede ser que inclusive algunos fenómenos tengan esta propiedad bonita, pero es muy difícil verificarla. Por lo tanto, uno dice, bueno, entonces aquí estamos en una encrucijada porque esta es una propiedad bastante complicada de verificar, sobre todo que en términos probabilísticos, tener funciones multivariadas que tengan una forma funcional específica puede ser bastante complicado y que además usted pueda comprobar que el proceso que usted tiene medido sigue esa distribución, esos son palabras mayores. Sin embargo, por fortuna, los procedimientos que vamos a usar no requieren de estos supuestos tan fuertes.
con algo menos de propiedades, aún los procedimientos siguen siendo muy buenos. Ahora, en el momento en el que podamos verificar que esos supuestos se cumplen, los procedimientos serían excelentes, serían lo mejor que puede existir para las predicciones estadísticas y minimizar la varianza de predicción. Pero por fortuna, con muchos menos requerimientos, aún todavía podemos hacer modelos geoestadísticos. El modelo geoestadístico básicamente usa la media y la covarianza, es decir, usa el primer momento y el segundo momento. Por lo tanto, con que se pueda hacer este supuesto de estacionariedad débil o de segundo orden, va a ser más que suficiente para el modelo geoestadístico. Por supuesto que siempre que se pueda tener todo va a funcionar a la perfección. Entonces, el supuesto de estacionariedad débil o de segundo orden se refiere a que la media es constante en toda la región, en cualquier zona, en cualquier región pequeña que usted se ubique, la media es constante. Y además, la varianza es constante y además la varianza existe. Y depende solamente de el vector de separación espacial. No depende de cada uno de los lugares, sino que depende de qué tan separados están los lugares. Entonces, qué tan separado está SI de SJ. Entonces, llamamos al vector de rezago espacial, al vector diferencia, al vector de separación espacial. Se suele notar H y se define como el vector resta de las dos ubicaciones espaciales. Por lo tanto, fíjense lo que decíamos en la presentación anterior, que en el caso temporal, H simplemente sería, por ejemplo, T sub I menos T sub J, que es en una sola dimensión, entonces siempre va a ser un escalar. Pero acá SI está al menos en R2, SJ está al menos en R2, su diferencia está en R2, a no ser que tengamos, si esto está en R3 y esto está en R3, la diferencia estará en R3, es decir, en términos generales, el vector H de rezago o separación espacial es siempre un vector, entonces tendremos que considerar su magnitud y su dirección. Entonces, la estacionariedad débil o de segundo orden, ¿qué requiere? Requiere que la media sea constante, que usted pueda garantizar que la función de covarianza depende del vector de separación espacial y además que usted pueda suponer que la varianza es finita. ¿Eso qué significa que la varianza sea finita? Que la varianza sea finita significa que la varianza no puede seguir creciendo y creciendo y creciendo a medida que crece el vector de separación H. Lo que nosotros estamos diciendo en términos más sencillos es, si H es pequeño, es decir, si las dos ubicaciones están muy cercanas, seguramente entonces la varianza va a ser más pequeña en la medida en que los valores de la variable son similares. A medida que H crece, y crece y crece y crece, entonces vamos a pensar como que H tiende a infinito, entonces lo que nosotros suponemos, lo que dice la ley de la geografía y lo que dice el sentido común, es que las variables entre más alejadas están, más diferentes son. Por lo tanto, a medida que H va a infinito, la varianza crece más, ¿sí? Pero lo que nosotros queremos para que haya estacionariedad de segundo orden es listo, la varianza crece hasta cierto punto. Entonces, si el vector de separación es 1 metro, la varianza es pequeñita porque ellos están muy cerca y se parecen. Si el vector de separación es 1000 metros, la varianza es alta porque ya están muy distantes, entonces no se parecen casi los valores de Z de SI con Z de SJ, porque SI menos SJ es muy grande, están muy lejos. Pero hay al menos una cota superior. Entonces llega un valor de H para el cual ya deja de cambiar, deja de crecer, entonces se estabiliza la varianza. Ya lo vamos a ver en un gráfico. Entonces, a medida que usted vaya pensando en que la varianza crece y crece y crece, va a encontrar esa cota que es lo que vamos a llamar sigma cuadrado. Entonces, fíjense que esta sería la visualización de un campo, digamos, pensemos que acá estamos tomando, por ejemplo, la altura, la elevación del lugar.
Aquí veíamos el mapa de contorno y aquí lo veríamos entonces en 3D. Entonces, claro, sí hay variación, pero no hay unas variaciones inmensas. No es que un lugar sube hasta acá y otro lugar baja hasta acá y usted no tiene cómo modelarla. Porque si usted no tuviera cómo modelar esas diferencias, sería porque la varianza crece y crece y crece y usted no puede encontrar un patrón de crecimiento, ¿sí? Entonces, fíjense que, claro, ella crece y crece y crece, pero si usted se fija realmente, cuando usted empieza a hacer cálculos, todo va a estar acotado. No es un procedimiento caótico, no es, perdón, no es un proceso caótico del que usted no pueda saber nada. Entonces aquí está la relación que les decía que existe entre el semivariograma y el covariograma, o la semivarianza y la covarianza, pero esta relación solamente es válida cuando existe estacionariedad de segundo orden. Si no se puede suponer estacionariedad de segundo orden, esto no tiene sentido, no se cumple. C de 0 entonces sería cuando SI es igual a SJ, de tal manera que H, el vector de separación espacial, me da 0, ¿no? Entonces esta sería la varianza, esta sería sigma cuadrado. Entonces la semivarianza es igual a la varianza menos la covarianza. Aquí la demostración de lo que acabamos de comentar, de cómo es que tenemos esa relación entre el semivariograma y el covariograma.